Bueno, sean todos otra vez bienvenidos, muy buenas tardes. Primero, pues agradecer evidentemente la invitación a las instituciones convocantes, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al Tribunal de Justicia Electoral de Baja California. En realidad es para mí un verdadero honor poder compartir esta mesa, que va a ser pues el malo de la película si les tengo que sacar alguna tarjeta amarilla por el tiempo, pero la idea es que se genere un debate constructivo y que sea muy nutrido, por supuesto. Les doy una cordial bienvenida a todos los participantes. Esta mesa se titula Las partes ante la publicidad de los juicios, transparencia y protección de datos personales. Creo que sin más preámbulo le voy a dar el uso de la voz a Víctor Manuel Pella Mancillas para que nos haga favor de iniciar con esta mesa. Muy bienvenido, muchas gracias. Gracias, pues muy buenas tardes. Por supuesto, agradecer la oportunidad de compartir con ustedes este momento y la invitación de parte del Tribunal Electoral de estar aquí y compartir esta mesa en algo que me parece muy interesante, que tiene que ver básicamente con la unión de dos materias que no por casualidad van de la mano, ¿no? Finalmente, el tema de la transparencia y el tema de lo electoral tienen que ver con dos momentos, me parece, con dos aproximaciones a un fenómeno que tiene que ver con el poder, ¿no? Finalmente, lo electoral, en términos muy generales, va a ver cómo se distribuye el poder a partir de diferentes actores en procesos regulares, y la transparencia es, o al menos es una de las interpretaciones que podemos hacer, es cómo vamos a controlar ese poder y cómo vamos a reivindicar ese poder entre los momentos en el cual se emite el voto. Pero detrás de esto, si nos damos cuenta, detrás de la transparencia y detrás del electoral está eso a lo que le llamamos poder y, por supuesto, la relación entre quienes toman las decisiones que afectan la vida de los gobernados y los gobernados, que finalmente son los destinatarios de estas decisiones. No es casualidad, decía yo, que exista esta inquietud de reunir estos dos temas, porque en tiempos relativamente recientes lo que se identifica es una búsqueda de quizás un binomio de palabras que ya se han mencionado aquí, que tiene que ver con la búsqueda de la construcción, de la confianza y de la certidumbre. En esto se han experimentado ya, varias fórmulas para ver cuándo le damos al tema en particular. Desde la parte de la transparencia, que es lo que me ha tocado estudiar y que es, digamos, de alguna manera en donde puedo aportar, me parece, a la discusión, tiene que ver precisamente con esta búsqueda de fórmulas de cómo podemos hacer más corto la distancia que hay entre quienes gobiernan y los gobernados. Pero hay, me parece, en esto de la transparencia, varios trucos, ¿no? El primero es que finalmente la transparencia es una cualidad de un material, y al momento en que trasladamos esta cualidad de un material transparente, ¿no?, aquello que deja pasar la luz, y en donde hay luz no hay obscuridad, y donde no hay obscuridad no hay nada malo, ¿no? A nivel de metáfora lo entendemos todos, pero el momento en que trasladamos esa metáfora a la realidad, es decir, a la práctica de las diferentes actividades al interior de organismos públicos, y al momento en que trasladamos esa metáfora a la relación entre los tomadores de decisiones y aquellos sobre quienes se ejercen esas decisiones, el asunto no es nada sencillo. Esta reconfiguración o esta reformulación de la confianza, ¿no?, tratar de trabajar en la confianza,
nos lleva, y con eso iré cuando vaya cerrando un poquito mi intervención, nos va a llevar a la evolución de estas fórmulas, incluso presentándonos ya hacia la justicia abierta que viene acompañando esta gran ola de gobierno abierto, de parlamento abierto y una serie de cosas, pero me parece es básicamente esa búsqueda continua para hacer más pequeña la brecha de la desconfianza que existe, que es permanente, que se sabe, que se conoce entre la clase política y quienes están recibiendo esas decisiones. En el caso mexicano, la transparencia me parece es algo muy interesante. Mientras que en Latinoamérica había muchos esfuerzos de combate a la corrupción, en México hablábamos de la transparencia, y el combate a la corrupción, al menos en el discurso, lo dábamos por sentado, ¿no? Al ser más transparentes, habrá menos corrupción. El tiempo ha pasado y la experiencia ha mostrado que no van de la mano, que se puede ser muy transparente y al mismo tiempo puede haber actos muy profundos de corrupción. Podemos tener páginas de internet llenas de datos y de información, podemos ocupar horas y horas pidiéndole al encargado de las unidades de enlace o a los encargados de alimentar esas páginas, podemos ocuparlos mucho tiempo y al final no vamos a tener una comunidad mejor informada, ¿no? Podemos hacer que siga corriendo mucha tinta explicando lo de la transparencia y al final seguimos con este asunto que no cierra. Mientras que en Europa, y esto también es otra característica interesante, mientras que en Europa se hablaba de la protección de datos personales incluso antes que de la transparencia, en México se hablaba primero de la transparencia y solo por excepciones se hablaban de la confidencialidad y luego ya después se empezó a hablar de datos personales. Y el asunto es que ahora tenemos dos materias con dos lógicas muy diferentes, concentradas en un organismo en donde la experiencia lo que nos está mostrando es que van además a velocidades muy distantes. Mientras que ya se tiene una ley general de transparencia a partir de una reforma constitucional en México, no tenemos para cuándo una ley general de datos personales. Y entonces eso a quien está en la práctica lo coloca algo así como en una banca con las patas incompletas, ¿no? En la transparencia, hablando de transparencia y de la parte electoral, además hay en México un asunto importante. Cuando se habla del caso mexicano, se conoce, bueno, y aquí ustedes son por supuesto los expertos, que México es prácticamente el único país que tiene una estructura organizacional permanente, grande y consistente. Hay otros países en donde no se tiene la estructura que se tiene en México, ni que se tiene instrumentos como la credencial para votar con tantos candados, o sea, no se considera esa situación necesaria. Bueno, en la parte de la transparencia sucede exactamente lo mismo. México es un país que desde que empezó, digamos, a experimentar con esta idea, construyó toda una serie de organizaciones alrededor de la transparencia, de procedimientos alrededor de la transparencia, que nos hace pensar en estos paralelismos que existen entre la materia electoral y la materia de la transparencia en el tema, decíamos nosotros, del poder y de la confianza que se requiere, porque a cuenta de todo esto, una aproximación más bien politológica que tiene que ver con lo que nos decía Gaetano Mosca. Gaetano Mosca decía, la clase política para perpetuarse en la actividad utiliza dos instrumentos fundamentales. Uno, la creación de leyes y dos, la creación de una estructura que le conserve sus intereses. Y en este caso, tanto en materia electoral como en la transparencia, me parece, podemos observarlo de manera muy palpable. Leyes que cambian muy rápido y que se van adecuando más como por las circunstancias y organizaciones que son consecuentes con esto. De aquí la importancia de foros, me parece, de este tipo, en donde hay que hacer un llamado a la conciencia de lo individual, del profesional dentro del área,
en donde tenemos que refrendar de alguna manera no a seguir una dinámica de la clase política, sino a buscar, como empezábamos a decir, buscar cómo reducimos la brecha en el tema de la confianza entre quienes gobiernan y quienes reciben esa decisión. En el caso del tema de la mesa, las partes ante la publicidad de los juicios, transparencia y protección de datos personales, la reflexión que quisiera yo compartir en esto es que nos colocan en un momento en el cual hay diferentes actores y hay tensión en la relación de esos actores. La transparencia y después la protección de datos personales tendría que ser un elemento no solamente, digamos, de formalidad, sino atendiendo a este que es el objetivo final de la transparencia, acercar a las partes, construir la confianza. La transparencia, al menos en esta evolución en México que ha tenido de 15 años, muy rápidamente, o al menos esa es la lectura que quisiera compartirles, una lectura personal, se ha transformado de ser un instrumento eminentemente ciudadano, es decir, del ciudadano exigiendo la información, a un instrumento de quien está del lado público para, a través de la definición de las reglas del juego, poder, como decíamos, ser muy transparentes, pero al serlo, alejarse del destino, esperado del tema de la transparencia. Estamos entrando, no sé cómo vamos en tiempo, estamos entrando a una etapa muy interesante que tiene que ver con que hay muchas actividades públicas que comienzan a tener como apellido esto de la apertura. A principios de la semana estuvimos en Torreón, precisamente en un congreso de gobierno abierto. A finales de este mes hay un evento macro internacional que tiene que ver con gobierno abierto. Se habla de parlamento abierto, se habla de justicia abierta, y vale la pena preguntarnos, ¿esto qué es lo que nos está diciendo a nosotros desde las diferentes áreas, desde las diferentes arenas que estamos nosotros compartiendo aquí? Al menos en lo que a mí respecta, esta necesidad de agregar el tema de la apertura es un reconocimiento tácito de que la transparencia así aislada no tuvo los efectos que hace 15 años se les decía iba a tener. Esta mística del gobierno abierto, de la justicia abierta, del parlamento abierto, busca, al menos de manera de filosofía o a nivel conceptual, integrar la transparencia con la participación ciudadana en una esfera de corresponsabilidad. Es decir, tratar de evitar aquello con lo que habíamos empezado nosotros a platicar, de tener mucha página llena de información y no por eso una comunidad mejor informada, o tener extensas leyes de transparencia y no por eso prácticas que inhibieran la corrupción, o, digámoslo así, no tener un abuso de la palabra transparencia y no por eso no estar logrando, y no por eso pensar que ya logramos reducir la brecha de la confianza. Hay un mensaje, o al menos es mi interpretación y la comparto con mucho gusto, hay un mensaje en toda esta corriente nueva de gobierno abierto y todo lo que viene ahí. Necesitamos tejer mucho más fino, necesitamos llegar a la parte más en detalle, que tiene que ver la forma en la cual se integra la participación o los que son externos a la vida propia. En ese sentido, recordar pues que tenemos que trabajar en el tema de la confianza y la certidumbre, y también hay un reconocimiento aquí de capacidades limitadas y de una legitimidad que no se da por el simple hecho de ser, no solamente por el origen al momento del voto, sino una legitimidad que se da conforme se va practicando en cada ocasión
así en específico. Al menos por mi parte sería esta la participación. Yo quería traer aquí una reflexión en este sentido, por supuesto no jugar con los juguetes que son más bien de ustedes, en donde conocen por supuesto las tesis aisladas y las jurisprudencias en materia electoral, pues, sino más bien como tratar de recordar esta situación. Es decir, estamos hablando de transparencia, o debemos hablar de transparencia, no solamente porque suena bonito y porque tiene un halo protector, ¿no? Finalmente todo aquello que se diga que es transparente debe ser bueno. Hay límites, hay restricciones, pero sobre todo hay la necesidad de atender el fondo de lo que se había estado buscando. Al principio con el tema de la transparencia, la reducción de esta brecha, ahora con estas ideas de la apertura, que no es lo mismo que transparencia, sino que involucra otros elementos. Y en la discusión, y luego si quieren lo podemos platicar un poquito más a detalle, luego en la discusión está en que en ese traslado de la metáfora a la realidad pareciera que nos volvemos a perder cuando hablamos de apertura. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de justicia abierta? Luego uno encuentra algunas experiencias, pero dentro de las experiencias no hay una consistencia integral y entonces pareciera que nos va a pasar lo mismo que con la transparencia. Todo el mundo hablamos de ella, pero no sabemos exactamente cómo se traslada eso a la realidad. Y bueno, sería mi participación por esta parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y aquí, bueno, creo que tampoco el orden altera, el orden de los factores no altera el producto. Voy a leer una síntesis curricular del doctor que por una omisión no lo hice, pero yo creo que no altera el producto. Al doctor, a quien le agradecemos su participación, es doctor en Políticas Públicas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es también maestro en Administración Pública y Política Pública por el mismo instituto. Es también licenciado en Derecho y tiene una amplia experiencia laboral, donde se ha desempeñado o se desempeña actualmente como investigador del Colegio de Sonora dentro del programa de Estudios Políticos y de Gestión Pública. Es consultor y asesor para la elaboración de políticas públicas en materias legislativa y parlamentaria. Fue director de la Unidad de Vinculación y Vigilancia del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública y fue responsable también de la elaboración del proyecto e implementación de la Ley de Acceso a la Información para el Estado de Coahuila en la Universidad Autónoma de Coahuila. Actualmente es periodista, académico y editorialista. Muchas gracias por la participación, doctor.